El término diversidad nos hace referencia a la variedad y diferencias que presentan algunas cosas entre sí. Cuando hablamos de diversidad queremos señalar la gran cantidad de cosas distintas que conviven en un territorio. En una comunidad se puede apreciar la diversidad en distintos escenarios. Por ejemplo, la diversidad cultural, la diversidad biológica o la diversidad sexual. La diversidad sexual se refiere a las diferentes orientaciones e identidades sexuales que adoptan los ciudadanos y ciudadanas en una comunidad. Para clasificar la diversidad sexual, generalmente se habla de orientaciones sexuales e identidades de género. Cuando hablamos de las orientaciones sexuales, hacemos referencia a los objetos de deseo erótico o amoroso de un sujeto. Las orientaciones sexuales están clasificadas en tres grupos: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. La heterosexualidad se caracteriza por la atracción física y sexual o interacción romántica hacia las personas de distinto sexo. La homosexualidad, por su parte, es definida como la interacción o atracción sexual hacia las personas del mismo sexo. Y la bisexualidad involucra atracción física, sexual y romántica hacia personas de ambos sexos. La identidad de género, por su parte, indica la concepción propia que tienen los ciudadanos y ciudadanas sobre si son hombres o mujeres, distinguiendo de su sexo biológico, es decir, el género con el que una persona se identifica. Esto quiere decir que la sexualidad de cada ciudadano y ciudadana está compuesta por su orientación sexual e igualmente su identidad de género. Dentro de la diversidad sexual podemos hablar de la comunidad LGBTI. ¿LGBTI? Yo he ido a esa vaina, pero ¿qué es eso? Cuando hablamos de personas LGBTI hablamos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, es decir, identidades sexuales. Bueno, ¿y cómo hago para diferenciarlos? Presten mucha atención para que tengan claro quiénes son esas personas. Lesbiana. La palabra lesbiana se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual, es decir, a una mujer que se identifica a sí misma o a la que otros identifican por su deseo hacia otras mujeres. Gay. Suele usarse el término gay para referirse a los hombres que tienen relaciones sexuales e interacciones afectivas con otros hombres. Bisexuales. Los bisexuales son personas que tienen relaciones sexuales e interacciones afectivas con personas de ambos sexos indistintamente. Trans. Las personas trans se subdividen en tres grupos: transexuales, transformistas y travestis. Los transexuales son personas que se han realizado alguna intervención quirúrgica que representa la transición al otro sexo. Los transformistas son personas que hacen algún tránsito al género opuesto a razón de sus actividades económicas, artísticas o de algún interés en específico. Estas personas no necesariamente están las 24 horas con la identidad opuesta. Por último, el término travesti hace referencia a las personas que adoptan características físicas y psicológicas propias del género opuesto, lo que no necesariamente implica que se haya realizado una intervención quirúrgica de cambio de sexo. Es importante resaltar que cuando hablamos de las personas trans, hacemos referencia a hombres y mujeres que adoptan identidades sexuales opuestas. Es decir, existen mujeres trans e igualmente hombres trans. Intersexuales. Los intersexuales son las personas que presentan de forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas en formas y niveles que pueden variar. Las personas de opciones sexuales diversas han sido y siguen siendo víctimas de todo tipo de violencias vinculadas con la discriminación por la orientación sexual. A lo largo de la historia, las personas de opciones sexuales diversas han sido víctimas de maltratos físicos, psicológicos e incluso sexuales. Estas manifestaciones de violencia han sido perpetradas por personas, familias, comunidades, empresas, religiones e incluso estados con sus regímenes e instituciones. La violencia se representa en asesinatos, castigos humillantes y degradantes, violencias sexuales, secuestros, desapariciones forzosas, desplazamiento e incluso la violencia intrafamiliar, representada en la discriminación por orientación sexual y la violencia en parejas del mismo sexo. Generalmente se piensa que las personas trans son las más violentadas a razón de la evidencia de su identidad de género. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las personas LGBTI son vulnerables a cualquier manifestación de discriminación.
Pero los espacios donde generalmente somos más violentados son la familia, el trabajo, el colegio, las comunidades. Ahí es donde uno tiene que ponerse a hacer algo de prevención, porque es que son los espacios donde generalmente más nos violentan. Entonces, por ejemplo, un miembro de una familia que abiertamente dice soy una persona LGBTI o soy de opción sexual diversa, pues han sido víctimas de mucho tipo de discriminación, manifestaciones de violencia tales como el maltrato físico, verbal, psicológico e incluso violencia económica, ¿no? Entonces, es un espacio al que hay que hacerle prevención. El trabajo, sabemos de muchos casos de mujeres, hombres y transexuales y muchas personas de la comunidad LGBT que han sido despedidas de sus trabajos por aceptar y hablar abiertamente de su identidad sexual. Incluso hay empresas donde no es permitido hablar de la identidad sexual ni de la orientación sexual de nadie. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que no suceda más? Tomen nota de los siguientes consejos que son útiles para prevenir manifestaciones de violencia y discriminación hacia las personas LGBTI. Conozca más acerca de su sexualidad y acerca de las orientaciones sexuales e identidades de género. Evite incurrir en acciones de estigmatización contra una persona o varias por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Rechace y denuncie los casos de agresión física, verbal, psicológica y sexual que se cometan contra alguien por razón de su orientación sexual e identidad de género. Rechace acciones como negar el acceso a puestos laborales, a servicios públicos e incluso a lugares de uso comunitario a una persona o varias por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Rechace la difusión de imágenes que promuevan la discriminación por orientación sexual e identidad de género a través de cualquier medio de comunicación. Y finalmente, a la discriminación por orientación sexual o identidad de género, dígale no.